Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios que estamos bien el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy comenzamos lo que le hemos llamado la Semana Santa. Y yo no sé ustedes si sabían, pero cada día tiene un nombre en especial. A veces nada más conocemos el último o los últimos, ¿verdad? Pero cada día tiene su nombre especial. Por ejemplo, hoy es domingo de Ramos, pero también le llamamos lunes. El lunes es lunes de autoridad, el martes de controversia, el miércoles de traición, el jueves ya le llamamos jueves santo, pero también le podemos llamar el jueves de intimidad. El viernes de crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Una manera muy diferente para poder ver y entender cada día de la semana, y este sería como el resumen del resumen de lo que estamos viendo los miércoles. El miércoles estábamos viendo el paso a paso, qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijeron, y si se acuerdan, el día martes, pura controversia. El Señor Jesús le responde a los fariseos le hacen preguntas, el Señor empieza a atacar a los fariseos, por eso, martes de controversia. Entonces, hoy es domingo de Ramos, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de traición, jueves de intimidad, viernes de crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar con, ¿mande? Domingo de Ramos, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de traición, jueves de intimidad, porque es cuando es la Santa Cena, viernes de crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar, y bueno, pues hoy es domingo de Ramos, hoy es la gran conocida, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Y aunque ya lo hemos tocado el día miércoles con nuestro estudio del camino hacia la cruz, hoy vamos a detenernos por un momento en la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la gran bendición, la oportunidad que tú nos das de poder tener nuestra Biblia en español y poder entender y comprender, Señor, todo lo que tienes para con nosotros el día de hoy. Señor, yo me pongo en tus manos para que puedas, Señor, comunicar lo que tú tienes para con nosotros y que podamos, Señor, el día de hoy aprender, pero no solo aprender, sino comunicar, enseñar, mostrarle a los demás, Señor, lo que tú tienes para con nosotros. Señor, te damos las gracias y te bendecimos y queremos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo y que podamos, Señor, el día de hoy analizar tu palabra y poder comprender. Señor, todo reconocimiento es para ti, Señor, y danos de tu entendimiento, de tu sabiduría para comprender tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y como lo hemos estado analizando y viendo, lo que detonó, lo que más llamó la atención a todo mundo fue la resurrección de Lázaro. Porque ellos no entendían
muchas cosas de la resurrección. Es más, yo creo que ni nosotros en el 2026 entendemos muchas cosas de la resurrección. Entonces viene la resurrección de Lázaro, que ya tenía 4 días que estaba muerto. Y entonces el Señor Jesús le dice, ven fuera, y sale vivo. Y ya conocemos la historia, que viene el complot, porque quieren matar a Jesús, quieren buscar la forma de atacarlo. Y también hacen un complot contra Lázaro, porque también lo quieren matar, porque es un testimonio vivo de lo que el Señor Jesús hace, demostrando que tiene autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Porque ellos podían estar seguros que estaba muerto Lázaro. ¿Y cómo es que ahora vive? Eso es como incomprensible pensar en eso. Pero es un milagro. Fue un milagro. Después de que la gente tiene ahí el complot para matar a Jesús, es que Jesús es ungido en Betania. Ya conocemos la historia de Marta, que Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba allí en la cena, y María fue la que tomó el frasco para poder derramar. Y eso fue antes de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Al día siguiente, y quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 12, versículo 12. Juan capítulo 12, versículo 12. Dice en el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban del judaísmo y ahora creían en el Señor Jesús. Al día siguiente, en Juan capítulo 12, versículo 12, nos dice, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, que es lo que hemos estado cantando el día de hoy, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y como nos podemos dar cuenta, se juntaron las cosas, porque iba a ser la Pascua. Entonces la gente viene a celebrar la Pascua, que era cuando sacrificaban los corderitos. Dice, estaba leyendo un comentario que una vez hicieron la cuenta de cuántos corderitos iban ahí, y piensan que eran más de 200,000 corderitos. Entonces se juntó la fiesta de la Pascua, pero también se juntó que Jesús hizo el milagro de Lázaro. Entonces eso trajo mucho ruido. Dice aquí que entonces tomaron las ramas de palmera y salieron a recibirle. Y fíjese lo interesante, yo no sabía, pero las ramas de palmera es como uno de los símbolos de la nación judía. Entonces, cuando ellos ven que ¿quién hizo el milagro? Jesús. Iba a entrar a Jerusalén. Entonces ellos tienden sobre el camino sus ropas como muestra de respeto, pero también mostrando ellos, tirando esas palmeras como mostrando, sé nuestro Rey de Israel. Es lo que están queriendo decir con las palmeras puestas. Con los años, esa misma palmera fue símbolo de las monedas allá en Israel. Entonces eso es un símbolo judío de su nación. Es como para nosotros decir el águila o la bandera o el himno nacional. Entonces para ellos eran las palmeras y las tendían en el camino. Y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué? Fuertes palabras. Y hace un momento cantábamos Hosana, que significa sálvanos ahora. Entonces cuando cantamos
Osana al Rey de salvación, es como si le dijéramos, Señor, sálvanos ahora. Y es lo que ellos están diciendo. ¿Y cómo no? Si acaban de ver el milagro de la resurrección, tal vez pudieron haber visto muchas cosas, muchos milagros, pero este es el top, es el más grande. Y entonces la gente decía, Hosana, sálvanos, Señor, ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y claro que sí. ¿Por qué? Porque demostró autoridad en cielo y en tierra. Dice en el versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ese pollino, ese asnito, ya estaba escrito por el profeta Zacarías. Así que el Señor Jesús pudo haber entrado en un caballo. Pero si él entraba en un caballo, era sinónimo de ¿qué? De que él se iba a proclamarse como un guerrero. Pero el Señor Jesús hasta en esos detalles tiene cuidado. ¿Por qué? Porque él está demostrando que su reino no es de este mundo. Entonces, como lo dijo el profeta Zacarías, que entraría ese Mesías en un pollino, el Señor Jesús entró en un burrito. Y eso los romanos lo están observando. Que si la entrada triunfal, el Señor Jesús lo hace en un caballo, ahí se hubieran complicado mucho las cosas. Pero al ver a alguien que entra con un burrito, muchos piensan que el burrito es símbolo de paz, mientras que el caballo es un símbolo de guerra, de que va a haber golpes. Pero el Señor Jesús demostrando de que sus parámetros, su reino, no son los parámetros de nosotros. Acá los guerreros, los grandes entran en caballos. El Señor Jesús entra en un burrito, demostrando que su reino no es de este mundo. Sus parámetros no son como los que consideramos aquí en la tierra. Versículo 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. Esto es un comentario que está haciendo Juan. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Entonces recordaron y dijeron, como que nos acordamos algo que dijo el profeta Zacarías sobre el Señor Jesús. Versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó. Dice aquí, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual, también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. O sea, se juntó la fiesta más el milagro de Lázaro y ahí tenías el montón de gente. Por eso es la entrada triunfal. Porque siempre decimos, la entrada triunfal del Señor Jesús. Pero ¿qué fue lo que hizo que se juntara tanta gente? La fiesta y el milagro de la resurrección de Lázaro. Y el versículo 19 dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo va tras él. Así que el título del mensaje de hoy se llama Oír, recibir y decir. Oír, recibir y decir. ¿Lo puede decir conmigo? Oír, recibir y decir. Y el día de hoy, este mensaje se me figura como un sándwich. ¿Cómo hacemos el sándwich? Pues ponemos pan arriba, pan abajo, mayonesa arriba, mayonesa abajo, y en medio le podemos poner lechuga arriba, lechuga abajo, y a lo mejor, y en medio le ponemos lo que podríamos decir, lo más importante, la carnita, el jamón,
el queso, el pollo. Entonces, el mensaje de hoy es así, porque tanto vamos a verlo en un pasaje arriba y abajo. Arriba, abajo y en medio va a estar la carne. Y cuando le damos la mordida a eso, uff, sabe delicioso. Y cuando mordamos hoy este pasaje, va a saber delicioso. Así que vamos con las tapas, por así decirlo, con los pedazos de pan. Dice en el versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces, una de las cosas que causó que hubiera tanta gente en esta entrada triunfal es que grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Así que, ¿qué significa oír? Porque a veces decimos, te estoy oyendo. Pero, ¿qué significa oír? ¿Y qué tan importante es el oír? ¿Es de verdad importante el que oigamos a alguien? Cuando estamos platicando, necesitamos oír. Y muchas veces nada más le decimos que sí a la persona, pero nuestro cerebro está en otro lado. Y a la hora que nos preguntan, ¿y qué dije? Pues ya perdimos porque no estábamos poniendo atención. Y sí, está bien lo que tú digas. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ya cuando nos hacen esas preguntas es porque no estábamos poniendo mucha atención. Pero esta gente dice que al oír que venía Jesús, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosana. Entonces, aquí, ¿qué tan importante es el oír? ¿Y cómo lo podríamos decir nosotros? El oír es el entender, porque ellos tomaron acción. Si nos damos cuenta, dice que la gente, al oír que Jesús venía, tomaron ramas. El oír requiere entender, comprender. Por eso es que se toma una acción. Si nada más hubieran, pues por ahí escuchado, pues no hubieran puesto atención y ni hubieran llevado ramas y ni hubieran hecho la entrada triunfal. No hubieran hecho nada. Pero el oír requiere entender, comprender lo que se nos está diciendo. Ellos comprendieron y entonces actuaron y llevaron esas ramas y salieron a recibirle. Y me hizo pensar, ¿qué tan importante es el oír? Y en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuán importante es el oír? Y para poder tener fe, necesitamos oír. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de Dios. Pero muchas veces nada más andamos escuchando cosas que ni siquiera nos convienen. Pero dice aquí, así que la fe es por el oír. La fe que tenemos en Cristo empieza por nuestro oído. ¿Y qué tanto le ponemos de atención a lo que se nos dice? Entonces, en el versículo 12, que es nuestro primer punto, el oír, dice que oyeron que Jesús venía y tomaron las ramas de palmera. Hubo una acción. ¿Cuál sería la otra tapa del sándwich? Si vamos ahí en el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Cuál señal? La resurrección de Lázaro. Entonces, en este pasaje, ¿cuán importante es el oír? Porque el oír requirió una acción y eso hizo que la gente llegara. ¿Por qué? Porque comprendieron que quien había hecho el milagro era Cristo Jesús.
Y aquí no los está confirmando Juan. Dice, también había venido la gente a recibirle porque había oído que había hecho esta señal, había hecho este milagro. Entonces, lo primero que necesitamos para tener fe es oír. Pero no oír nada más y ya al ratito se nos olvida lo que escuchamos en este mensaje, se me olvida y ya. Y yo podría decir, yo cumplí con ir a la iglesia. Pero ¿de verdad oíste? ¿Pusiste atención? ¿Eso en ti creó confiar, tener acción para creer en el Señor? ¿O nada más pues cumplí para que no me regañen, para que no me digan? Salud. Así que nuestro primer punto es el oír, el entender, el comprender lo que se nos está diciendo. Y se actúa. Punto número 2. Dijimos que el mensaje se llama oír, recibir y decir. Y esos realmente son los 3 puntos. El punto número 2 es recibir, porque ya que yo he escuchado, voy a hacer una acción. Dice en el versículo 13, sigo en Juan, capítulo 12, versículo 13. Dice, y tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamar. ¿Qué significa esto de recibir? Recibir es como cuando nosotros tenemos a alguien de visita y decimos, lo voy a recibir. Y entonces lo recibimos, pero lo que realmente es un encuentro con esa persona. Vamos a pasar tiempo con esa persona. Vamos a disfrutar de su compañía. Vamos a tener ese momento para estar juntos. Entonces, dice aquí que tomaron esas ramas de palmera y salieron a su encuentro, por así decirlo. Hubo un encuentro con el rey. No dejaron las palmeras por un lado y el Señor Jesús pasó por otro lado. O que el camino estuviera obstruido y que Jesús por un lado y la gente por otro. No, estaban en el mismo camino porque su deseo de esta gente era encontrarse con esa persona, tener ese encuentro, de poderse ver. Entonces tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Hosana. Para poder decir esto, pues el Señor Jesús tenía que ir pasando por ahí. Pero esa es la parte de arriba. ¿Cuál será la otra parte del sándwich? En la parte de abajo. Si vamos al versículo 18, dice, por lo cual también habían venido la gente a recibirle. Recibieron, querían tener ese encuentro con el que hizo el milagro de la resurrección de Lázaro. Querían tener ese encuentro porque habían oído que él había hecho ese milagro, esa señal. Ahora, yo no sé ustedes, pero si hubiéramos estado ahí, yo creo que hubiéramos hecho lo mismo en esa entrada triunfal. Hubiéramos querido estar con ese hombre que hizo ese milagro. ¿O ustedes piensan que no? Yo pienso que sí. Y me hizo también reflexionar mucho, y es por eso que, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Así que, no solo oímos, sino también recibimos el mensaje de parte de Dios, recibimos esas palabras, y esas palabras siguen actuando en nuestra vida. Entonces, yo escucho, la fe viene por el oír, escucho esas palabras y deseo yo tener ese encuentro con ese rey, tener ese encuentro con esa persona que hace milagros.
Y entonces Él da esas palabras, yo las recibo y esas empiezan a actuar en mí. Así que el punto número 2 es recibir. Llevamos hasta el momento 2. Oír, recibir y ahora viene decir. Vamos con la parte de arriba del sándwich. Una vez más, oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y salieron a recibirle y clamaban. Ahí está el decir, clamaban. Se dice, pero no sé, imagínense la entrada triunfal en modo silencio. Hosana, Hosana. No. ¿Se imaginan cómo? Yo me imagino como el ruido del estadio cuando es gol. Pero, así que gritan gol. Pero aquí y todos gritando, Hosana, Hosana, el hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Pero ¿qué están diciendo? Sálvanos ahora, pero lo están diciendo en voz baja. No. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo que realmente significa es clamar, decir, hablar en voz alta, no en voz baja. No, nada más en donde me escuchen. Esa sería la parte de arriba, porque dice, clamaban, decían en voz alta, Hosana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cuál sería la otra parte? La parte de abajo del sándwich. Versículo 17. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos. Y daba testimonio. El testimonio que viene. Hay que hablar, hay que decir, hay que pronunciar cuando dicen, voy a dar mi testimonio. Pues yo nunca he visto un testimonio con la boca cerrada, ¿verdad? Tiene que hablar y dice la persona, pues me pasó esto y le doy gracias a Dios porque me cuidó, me protegió, lo que sea. Pero se tiene que hablar, se tiene que decir, se tiene que clamar. Se tiene que decir, porque ellos dicen que daban testimonio cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Eso implica que la gente estaba dando testimonio de un milagro. Y entonces imagínense, oye, ¿qué crees? Ya me imagino como las señoras en los años 80 cuando lavaban su ropa y que estaban ahí, fíjate, ¿qué crees, manita? Que vimos a un hombre que resucitó a Lázaro, el que vive allá en Casa María. Y lo resucitó un hombre. ¿A poco tú, manita? ¿Ay, qué más? Y están hablando, están oyendo. El oír viene, la fe viene por el oír. Y entonces, y cuéntame más. Ay, pues yo quiero ir a conocer a ese señor que hace milagros. Ay, sí, manita, pásame el jabón. Pues, no sé. Pero lo está diciendo, lo está hablando. ¿Y qué pasó? Estas señoras lo hablaron, allá otros señores, allá otros señores y allá otros señores. ¿Y qué pasó con la entrada triunfal? ¡Bum! Se llenó de gente. Mucha gente hubo. Porque aquí nos dice grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Entonces, entre la multitud que venía a la fiesta, que venían de todas las partes de Israel, más los que vieron el milagro de Jesús, fue muchísima gente. ¿Pero por qué fue? Porque hubo gente que habló, que dijo, yo vi eso, yo estuve ahí, me contó mi amigo esto, yo fui al sepelio. ¿Y cuál sepelio si ya después ya resucitó? Ay, a ver, cuéntame un poco más de eso. Y dicen que se va a reunir a la entrada ahí en Jerusalén. Pues vamos. Y pues vamos. Y fueron, y fue la entrada triunfal. Y llevaron sus palmas
y recibieron al Señor Jesús. Así que ahí está nuestro sándwich. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que esa es la carnita, ¿verdad? Eso es lo que va en medio, el jamoncito, el pollito. ¿Qué es lo que dijeron? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso es lo que estaban clamando. ¿Y qué estaban también diciendo? El que resucitó a Lázaro, queremos que él sea nuestro rey. Por eso dice, el Rey de Israel. Ahora, ellos, estos discípulos, mordieron el sándwich, lo disfrutaron, estuvieron ahí, convivieron, pero no lo entendieron. No entendieron los ingredientes. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas escritas acerca de él y de lo que se les había hecho. Así que, mis hermanos, ¿qué hay para con nosotros? ¿Cómo es nuestra entrada triunfal con el Señor? ¿Hemos oído las palabras del Señor? La fe viene por el oír. Y dice aquí que al oír que venía Jesús, fueron. Dice en el 18, porque habían oído que el que había hecho esta señal. Hemos oído de un Jesús que vino a este mundo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo hemos oído? ¿Hemos oído de alguien que nos contó que vino un hombre y que habitó entre nosotros y vimos su gloria? Sí. Bueno, yo espero que sí. Y si el dado caso en que no, bueno, hoy es el día para escucharlo. Hemos oído, hemos entendido que vino un hombre a hacer milagros y que resucitó muertos y que sanó vistas, a los cojos los levantó, que perdonó pecados. ¿Lo hemos oído? Es muy probable que sí. Ahora, ¿eso nada más ha quedado en el oír o realmente lo hemos entendido en nuestro corazón y ha habido un cambio en nuestra vida? ¿De verdad actuamos como ese hombre que vemos, que decimos que Él es el Salvador? ¿Actuamos como Él? Porque si no actuamos como Él, nada más nos hemos quedado en la parte de, pues medio lo escuché. Porque el que ha oído, eso produce fe, lo ha entendido y entonces uno desea ese encuentro, desea conocer más de la palabra de Dios, desea conocer más la Biblia, desea conocer más todo lo que tenga que ver con el Señor Jesús, su iglesia, el fruto del Espíritu, su palabra, todo eso, lo de verdad deseo ese encuentro con Él. De verdad lo he recibido en mi corazón. Esas palabras, lo que yo leo, lo que yo he escuchado, ha producido en mí ese cambio por accionar, por buscar de Dios. Si no ha provocado eso en mi vida, no lo he recibido, no lo he oído. Pero si lo he oído, lo he entendido, deseo, anhelo ese encuentro, deseo estar en su casa, deseo aprender sus palabras, deseo actuar como Él, porque quiero tener ese encuentro con Él. Y algunos me dirán, yo sí lo he oído y lo he entendido y deseo estar con Él. Gracias a Dios. Pero ¿qué tal nos ha ido con el decir? Porque muchas veces queremos, como ya lo habíamos hablado en otros mensajes, queremos parecer de la secreta. Que no se enteren que soy cristiano porque eso me hace perder privilegios. Porque eso me va a hacer que me critiquen. Porque eso va a hacer que pierda mi poder ante las demás personas como los fariseos. Y lo veíamos la semana pasada. ¿De verdad damos testimonio a las personas? Porque aquí ellos, dice el pasaje, que daban testimonio
la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿De verdad nosotros damos testimonio? Esta semana hablamos con alguien que no es cristiano de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿De verdad hemos hablado? ¿De verdad hemos dicho? Dice aquí, clamaban. ¿De verdad hemos clamado? Hemos hablado en voz alta de los milagros que ha hecho Dios en nuestra vida, de que Dios nos ha salvado de enfermedades, de que Dios nos ha rescatado de accidentes, de que aun cuando hemos estado en accidentes, Dios nos ha protegido, de que Dios nos ha ayudado cuando no nos alcanzaba el dinero, de que Dios proveyó de alguna forma. Esos son milagros. El milagro del respirar es uno de ellos. ¿De verdad eso lo hemos hablado? Lo hemos dicho a las demás personas. Hemos hablado del milagro que tenemos de la vida eterna. Ahí siento que hemos fallado. ¿Por qué? Porque al momento de oír, de recibirlo, de tener el encuentro, y ahora yo decirlo en voz alta, ¿qué creen que va a provocar? Que la gente quiera venir. Y si tenemos sillas vacías, es porque no hemos hablado lo suficiente. No hemos dicho lo suficiente. ¿Por qué? Porque al decir, la gente va a llegar. Las grandes multitudes van a llegar. Dice aquí, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Para poder oír, tiene alguien que decirlo. Y este ciclo es constante. Para que alguien oiga, es porque alguien está hablando. ¿Y nosotros en qué parte nos quedamos? Nada más oímos, me lo quedo, pero ya no lo expreso. O a lo mejor ni siquiera lo he oído. Cuando yo era niño, decían las mamás que por un oído te entra y por el otro te sale. Mi mamá decía que a mí ni siquiera me entraba. A lo mejor realmente ni siquiera nos ha entrado el mensaje. Y nada más se ha quedado aquí. Porque no hay una acción, no hay un cambio, no queremos ser como él. Ya ni hablemos de decir. Así que mis hermanos, el día de hoy, nuestra entrada triunfal tiene que ver mucho con lo que hoy vemos aquí. Tal vez es momento de clamar en voz alta, que la gente se entere que yo soy hijo de Dios. Es momento de que la gente se entere de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, de los milagros que ha hecho en nuestras vidas y de lo mucho que nos ha cuidado. Y yo estoy seguro, porque la palabra de Dios es fiel, que el día que lo hagamos, que invitemos a alguien, que le digamos, mira, yo estoy aprendiendo aquí, te invito a mi iglesia. Aquí va a haber grandes multitudes. Tal vez necesitamos mejorar la parte del oír, la parte del recibir y la parte del decir. Así que mis hermanos, que nuestra entrada triunfal, el próximo año, si así Dios lo permite, haciendo estas cosas, podamos tener grandes multitudes. Y que todos podamos gritar, Hosana, sálvanos ahora, Rey de Israel, Rey de Pachuca, Rey de nuestro corazón. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Señor, el día de hoy entendemos lo importante que es el oír, el recibir y el decir. Y Señor, pues queremos pedirte perdón porque muchos nos hemos quedado solamente en la parte del oír y no hay acción, no te hemos recibido, no hay ese encuentro, no hay ese deseo por ser como tú, Señor. Perdónanos, Señor, porque
aunque hemos visto tus milagros, aunque hemos visto tus maravillas en nuestras vidas, aunque vemos cómo actúas en nosotros, no lo decimos, no lo hablamos, no lo expresamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra falta de interés, porque muchas veces solo queremos recibir, que nos den, pero nosotros no damos, no decimos, no expresamos. Muchas veces nada más queremos oír, no entender, pero menos deseamos tener un encuentro, tener cambios en nuestra vida, ser más como tú. Preferimos más el poder, el placer instantáneo, el no perder de control la familia, el trabajo. Señor, perdónanos, porque eso es egoísmo. Y tú mereces todo nuestro amor, todo nuestro cariño, todo nuestro respeto, Señor. Y no solo que nosotros lo entendamos, sino también expresarlo a los demás. En este mundo que está caído, en este mundo que cada día se llena de maldad y nuevas cosas se inventan, Señor, que nosotros podamos ser esos mensajeros. No podemos ir todos a todos los lados, es por eso que cada quien en los lugares diferentes podemos hablar, podemos decir de tus maravillas, podemos hablar de lo grande que eres tú. Ayúdanos, Señor, danos momentos, palabras para poder estar con estas personas, con nuestros amigos, con nuestra familia y poder expresar, Señor, tus maravillas en nuestras vidas. Señor, perdónanos por esta falta de interés, pero danos oportunidad, Señor, para poder hacer las cosas de una mejor manera. Y que, Señor, este mensaje de la entrada triunfal, Señor, sea un recordatorio de que debemos oír, recibir, pero también debemos decir al mundo que tú vives y reinas para siempre y que tú sigues haciendo milagros el día de hoy y que sigues actuando en nuestras vidas y que tú vives. Gracias, Señor. Gracias. Pedimos, Señor, que nos des oportunidades para hablar y para poder comunicar tu mensaje. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.